¿Cuál es la necesidad histórica que hay de discutir sobre la participación política? Creo que es una necesidad histórica, ¿no? Colombia ha sido un régimen político profundamente hermético, profundamente excluyente para las mayorías nacionales, de pactos de élites. Prácticamente después de la restauración, después de la muerte de Bolívar, que incluye el magnicidio de Sucre, ¿sí? Tú tienes la temprana aparición de un bipartidismo oligárquico y de élites. Tú vas a tener un régimen profundamente cerrado. Difícilmente vas a encontrar, ni siquiera bien entrado el siglo XX, la posibilidad de la entrada de las masas, de los partidos de masas o los sectores de masas a la política nacional. Tú no vas a encontrar los fenómenos de apertura política expresa y tácita como pueden ser el peronismo en Argentina, la Revolución Mexicana, ¿sí? La misma apertura con partidos socialdemócratas como en Venezuela tras la caída de los regímenes militares. ¿O tú qué encuentras en Colombia? Una constante restauración del régimen político con una constitución ultracentralista como la de 1886 y con un juego elitista del bipartidismo que permanece hasta la actualidad. O sea, más allá de la formalidad legal, hay un régimen político que incluye tanto las formalidades jurídicas como los factores reales de poder que son profundamente excluyentes y que han impedido el ascenso de nuevos partidos, el desarrollo de transformaciones democráticas y la participación directa del pueblo colombiano. Entonces, eso hace pertinente este espacio. Habría que agregar, pues, que a partir del Frente Nacional se llega como un tope superior de hermetismo, a una democradura, dirán algunos, a una figura bastante atípica en términos de lo que podría ser incluso la democracia liberal burguesa, donde se le otorga el poder a los partidos, y a contracara se ofrece violencia a todo aquel que se sale de este bipartidismo. Violencia para los movimientos campesinos que terminan engendrando los movimientos armados como la FARC y el ELN, violencia para los movimientos sociales que no van a tener participación expresa, y violencia para los movimientos políticos y fraude para los movimientos políticos. Recordemos el 19 de abril del 70, pero también violencia sistemática contra la UNO y el caso aberrante de la Unión Patriótica. Estuvo a tener que después, ante una aparente transformación del régimen de 1991 con la Constitución, lo que tiene es un ayornamiento de un régimen oligárquico, una puesta al día donde algo se cambia para que todo siga igual. Se transforman algunos aspectos formales, pero rápidamente se constriñen estos aspectos para que esta apertura democrática con respecto a lo que era aquel gran hermetismo previo a la Constitución del 91 termine siendo flor de un día y termine manteniéndose el poder en los mismos e impidiéndose el ascenso de nuevos partidos y nuevos movimientos. Teniendo en cuenta los procesos de paz anteriores que se han vivido, tanto el de la Uribe como el que se dio con el M-19, incluso en el Caguán también se tocó el tema de la participación política. ¿Qué aspectos pueden rescatarse de esos diálogos de paz y qué cosas no pueden repetirse respecto a este tema? Vea, en la Uribe y en Corinto, porque el proceso de paz del 84 o el proceso de paz de Belisario Betancur, fue en verdad 3 procesos de paz, con la FARC en la Uribe, con el M-19 en Corinto, Cauca, y con el EPL en Bogotá, ¿no? Mira cómo el tema de participación política era cardinal, ¿no? La FARC plantea la propuesta de la Unión Patriótica, que era una apertura al régimen ligada, óigase bien, a un programa mismo de la Unión Patriótica que se logra cursar con el gobierno nacional. La elección popular de alcaldes, 100 años después, aprobada 100 años después de la Constitución del 86. O sea, que alguien por favor recuerde, hasta hace 25 años el presidente nombraba a todos los gobernadores y el gobernador nombraba a todos los alcaldes. O sea, el poder del Ejecutivo era omnímodo. Y esta cabeza presidencial terminaba nombrando el conjunto de alcaldes de Colombia. Fue una reforma política efectiva, real, gracias a la Unión Patriótica. Fue una propuesta base de la Unión Patriótica y de los acuerdos de la Uribe. La misma descentralización administrativa que otorgaba garantías al poder local es gracias a la Unión Patriótica, ¿no? La primera elección popular del alcalde en el año 88, fruto de estos acuerdos. Y de ahí el gran boom electoral de la Unión Patriótica en las alcaldías de varios departamentos del país. Allí mismo también estaban otros aspectos importantes, creo yo, relacionados con la democratización efectiva. Por ejemplo, la carrera administrativa, que hoy podría sonar irrisorio que la izquierda pidiese carrera administrativa. Claro, en un país dominado por un poder omnipotente del bipartidismo y del clientelismo como célula básica del sistema político colombiano, pedir que
que la funcionalidad del Estado fuese de carrera y no repartida por la milimetría bipartidista era de un contenido revolucionario en ese momento, ¿no? Y eso permitió, por ejemplo, que en muchas instituciones del Estado hoy haya movimiento obrero, movimiento sindical, movimientos alternativos que intentan hacer una gestión pública distinta a la amarrada por el clientelismo tradicional. Mientras tanto, con el M-19 se planteó el tema del indulto y la amnistía, que fue efectiva, un mecanismo efectivo que permitió que la mayoría de combatientes del M-19 que estaban en la cárcel por delitos políticos, obviamente delitos políticos inmersos en una guerra, pudiesen salir de la cárcel y participar en el debate. Y con el EPL fue muy curioso porque los hermanos Calvo, Oscar William Calvo y Ernesto Rojas, que era su otro comandante, empezaron a plantear la Asamblea Nacional Constituyente en el año 84, perdón. Lastimosamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la contracara de estas solicitudes en la mesa de diálogo? Una actitud no del presidente de la República, sino del sistema político, del régimen político en su conjunto, expresado en aquel momento por aquella quinta columna, digamos, de la Escuela de las Américas, que era el Ministerio de Defensa, Cepeda Zamudio, ¿sí? Guerra, Paz, etcétera, los grandes generales que sabotean abiertamente el proceso de paz. Recordemos que Antonio Navarro Wolf, vocero del M-19 en aquellos diálogos, fue víctima de un atentado en el que casi pierde la vida. Recordemos que acá fue asesinado Oscar William Calvo, vocero del EPL. Recordemos que Iván Marino Espina y Carlos Pizarro León Gómez, el mismo día que firmaban el acuerdo de paz con el gobierno, fueron emboscados, entre comillas, accidentalmente por una patrulla militar. Y cómo no recordar que Jacobo Arenas no pudo ser candidato presidencial por la Unión Patriótica porque había un plan de inminente muerte para cuando Jacobo Arenas venía a Bogotá. Y después vamos a tener la tragedia de la Unión Patriótica. La FARC lanza la UP no como un brazo político de la FARC, sino como una alternativa al bipartidismo tradicional, donde participan sectores liberales, conservadores, como el Partido Comunista, pero también sectores independientes, una gran masa de pobrerías que estaba excluida del bipartidismo. Y la política sistemática es clara. O sea, Leonardo Posada no se alcanza a posicionar como representante de la Cámara cuando ya es asesinado, ¿sí? Y la FARC tempranamente tienen que abandonar a la Unión Patriótica, ¿sí? Entonces, y después todos sabemos el genocidio político que ocurre. Creo que lo que no puede pasar en la negociación, en el diálogo de paz, es que el régimen político, que los poderes reales del poder se mantengan intactos, mientras el militarismo, el latifundio y el bipartidismo se mantengan intactos. La buena voluntad, comillas, de los tecnócratas o del presidente serán flor de un día. Y creo que eso es como el debate. Acá toca dialogar y toca con el conjunto del bloque hegemónico de poder de la burguesía, del bloque dominante, y tienen que haber compromisos de alteración del poder real, no simplemente de las normatividades. De nada sirve con hacer grandes artificios de sistemas electorales alternativos cuando el poder fáctico en la región seguirá en manos del poder narcoparamilitar, de las republiquetas narcoparamilitares, de los terratenientes y los latifundistas, cuando los militares sigan estando controlados por la línea fundamental de la Escuela de las Américas, y mientras el bipartidismo tenga el poder de la clientela, ahora aceitado recientemente, cebado con los dineros de las transnacionales mineras y las transnacionales del petróleo. Yo creo que el gobierno del presidente Santos representa al bloque hegemónico de poder, primero, ¿sí? A la facción predominante dentro del bloque hegemónico de poder. Segundo, creo que en La Habana no está representado el gobierno, está representado el establecimiento en su conjunto, con bemoles, pero el establecimiento. Pero están los militares, la DEA, la tecnocracia, el bipartidismo, los industriales, la burguesía. Pero efectivamente habrán tensiones. ¿Y cuál es la única garantía? Que el gobierno se comprometa a alterar estos factores reales de poder, que son el poder militar, el poder económico y ahora el poder ideológico de los medios de comunicación. Si no, no van a haber garantías de participación política. Si tú no alteras medios de comunicación, fuerzas militares, paramilitarismo, y no alteras lo que engendró el paramilitarismo, que es el latifundio, reitero, los acuerdos no van a poder garantizar efectivamente la participación política, no de las FARC, que eso no está en discusión, sino del conjunto del pueblo colombiano. En resumen, la marcha considera que la participación política debe buscar garantizar la construcción de una democracia popular en Colombia. Y la construcción de la democracia popular incluye la apertura, la ampliación de los mecanismos de participación, ¿sí? Las garantías efectivas de participación directa más allá de lo electoral, la alteración de estos factores reales de poder
que son determinantes para el sistema político, como las fuerzas militares, las instituciones políticas como el Banco de la República y los medios de comunicación, y que todo esto confluye en una propuesta de participación concreta en el marco del proceso de paz y más allá de él, que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Si se trata de repensar el país, de cerrar el largo capítulo de guerra y de crear un nuevo pacto social para que el conflicto social, político y armado abandone su dimensión armada y haya garantías para seguir desarrollando el conflicto social y político, requeriremos una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí?, con la participación directa del soberano en términos teóricos, del constituyente primario, y creo que este es el mecanismo más efectivo de participación. No queremos una democracia plebiscitaria, como dirían algunos despectivamente, pero sí pensamos y creemos que es posible mecanismos distintos a la democracia representativa, ¿sí?, o a la mal llamada democracia representativa, mecanismos reales de poder basados en un concepto estratégico de marcha patriótica, que es el nuevo poder o el poder popular. Se dice que la Constitución del 91 fue una constitución novedosa para América Latina y que se garantizan varios derechos fundamentales, sin embargo que no ha habido suficiente tiempo para que estos derechos se hagan efectivos. ¿Cuál sería la opinión frente a eso? Bueno, ahora que yo primero lo que digo es ¿qué Constitución del 91 defendemos? ¿La que fue firmada el 5 de julio del 91 o la actual que tiene 33 reformas en 22 años? ¿Sí? O sea, a los nostálgicos de la Constitución del 91 lo primero que hay que plantearles es lo deformada que está hoy esa Carta Magna, ¿sí?, y que se defiende un fantasma, un recuerdo, primero. Segundo, efectivamente la Constitución del 91 representa un paso adelante en términos de un bloque de garantías constitucionales en términos de derecho. En la parte dogmática nadie objetaría que la Constitución del 91 es un paso adelante, pero en la parte orgánica la Constitución del 91 está marcada por la política neoliberal, ¿sí? Pensamos que cumplió un ciclo histórico y acá nosotros no llamamos a una constituyente para ir atrás de la Constitución del 91, sino para ir más adelante, ¿sí? Esa misma lógica sería aplicable a cualquier tipo de reforma política o cualquier tipo de reforma social. No, hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente con la participación de las fuerzas vivas del país, que sería la diferencia. O sea, no desde el excluyente sistema electoral colombiano, sino desde mecanismos alternos que permiten que las fuerzas vivas del movimiento social, del movimiento insurgente, de los partidos políticos, de los gremios, de la iglesia, estemos en la mesa, estemos en esa constituyente y discutamos nuestro nuevo pacto social, que algunos plantean como alternativa una soberanía limitada, entre comillas, algo así como que se salvaguarde la parte garantista, la Carta de Derechos del 91, y entremos a transformar otro aspecto. Eso es parte de la discusión. Pero en Marcha Patriótica hemos dicho, la Asamblea Constituyente es una herramienta necesaria, porque la Constitución del 91 ya cumplió su ciclo histórico. Ha sido, digámoslo así, negada históricamente, ¿no? Cumplió su papel. Ya hoy sí está rebasada por la actual condición. ¿Y por qué está rebasada por la actual condición? Porque la Constitución del 91 fue un pacto de paz que correspondió a un momento histórico, un pacto de paz que excluyó a sectores que hoy seguimos en el conflicto social, político y armado, primero. Y segundo, un pacto de paz que correspondió a las condiciones de la Colombia de hace 23 años. Y hoy hay nuevos elementos que deben ser incorporados en ese pacto de paz. Otros sectores de izquierda también tienen temor frente a la Asamblea Nacional Constituyente porque dicen que mediante la elección de estos asambleístas podría meterse la derecha y precisamente darle marcha atrás al tren de la historia. ¿Cómo podría garantizarse que eso no ocurriera? Lo que pasa es que es esta mirada bastante timorata, ¿sí?, casi amedrantada de la izquierda, de sectores de la izquierda colombiana, es bastante ambigua también, porque nos pretenden hacer creer que en la constituyente entraría la derecha, pero en el parlamento burgués no. ¿Qué proponen como espacio de refrendación del diálogo de paz? Someternos al parlamento, al Senado, a los Iragorri y a los Gerlain y a los de siempre, a los que han ganado por ese régimen parlamentario. Y ahí sí no va a entrar la derecha. ¿O dónde? ¿Dónde vamos a refrendar en los acuerdos de paz? ¿Cuál es el escenario del pacto de paz que garantice la participación del soberano en el constituyente primario? Yo quiero que ellos me presenten una alternativa. Ahora, lo que decimos desde Marcha es que aunque efectivamente la derecha tendrá derecho a presentarse, a tener sus voceros y sus expresiones, ojalá los ganaderos nombren un delegado a la constituyente, ojalá, y discutamos el régimen de la tierra en la constituyente, ojalá. Pero lo que nosotros estamos planteando es que debemos garantizar
directamente la participación de los que no hemos estado representados en el actual sistema electoral, el movimiento insurgente, los movimientos sociales, el movimiento popular, los partidos de izquierda, los partidos alternativos, los movimientos sociales y políticos como la Marcha, tenemos que estar ahí sentados. ¿Cuál es la propuesta de crear un cuarto poder que sería el poder popular? Es una propuesta que hemos venido trabajando. Nuestra lideresa Piedad Córdoba ha hecho esta iniciativa. Recuerda un poco la figura del poder moral que escribiese Bolívar en sus elaboraciones constitucionales de aquí del siglo XIX. Hoy en el constitucionalismo alternativo de América Latina ese poder se está engendrando. Habría mecanismos, como Marcha Patriótica lo vemos, los mecanismos de participación popular que están consagrados hoy en la actual Constitución, artículo 103, y se supone que son desarrollados por la ley 134 del 94, en verdad se han hecho inhabilitados. Lo que se han hecho es hacerlos inservibles. Se trata de habilitar realmente esos mecanismos de participación popular como prácticas del poder popular. Segundo, significa introducir el principio del poder popular en cualquier acción del Estado. Las políticas públicas deben desarrollar consulta, participación directa. O sea, no es simplemente el tema electoral. Y pensamos también el desarrollo de órganos de poder popular como los cabildos abiertos. ¿Qué son los cabildos abiertos? El consejísmo de Turín de Gramsci, los soviets rusos, como lo quiera llamar. Estamos hablando de órganos donde el pueblo directamente se reúne, discute y decide. No es una eterna democracia plebiscitaria. Sí, hay necesidades de decidir, hay temporalidades propias de la ejecución de las políticas públicas, pero lo que debe primar es la convocatoria al soberano. O sea, es deselectoralizar la política y convertir la política en una práctica del pueblo. Es permitir, garantizar el acceso del pueblo a la política, que es trascendente para su vida cotidiana. Frente a la doctrina militar, varios aspectos, compañeros. Lo primero es que el actual ejército no da garantías, las actuales fuerzas militares no dan garantías para la participación política. ¿Por qué? Porque han sido maestradas en la Escuela de las Américas, en la doctrina del enemigo interno, en la doctrina de la seguridad nacional. Habría que hacer reformas de corte doctrinario y volver a la clásica idea del ejército patriótico que proteja sus fronteras, como fue nuestro surgimiento mismo de nuestro ejército, por Bolívar y por nuestros generales patriotas. Segundo, volver a hacer transformaciones de estructura militar. Sacar a los generales educados en la Escuela de las Américas, vinculados con violaciones de derechos humanos, permitir el ascenso de sectores populares dentro del ejército, quitando cortapisas de clase para su ascenso. Repensar estructuras hoy como las contraguerrillas, los FUDRA, pensados para un país en guerra, no para un país en paz. Devolver al ejército a la salvaguardia de las fronteras, ¿sí? Desmilitarizar, desmovilizar por lo menos la mitad de los efectivos del ejército nacional, que quedarían sobrando en un acuerdo de paz, ¿sí? Y habría que introducir otros aspectos que garanticen realmente que los movimientos sociales que hemos sido perseguidos históricamente por estas fuerzas militares tengamos algunas garantías para que eso no siga sucediendo, ¿no? Creo que eso hay que plantearlo, la subordinación al poder civil, el control del poder popular dentro del ejército, que hoy no existe. O sea, hoy el ejército es la única decisión del Estado que no aplica la ley 80, por ejemplo. No, o sea, puede contratar a discreción, por supuesto requerimientos técnicos o impedimentos técnicos o especialidades técnicas. Creo que eso debe resolverse, todo eso debe transformarse y que el Estado colombiano sea una urna de cristal donde el pueblo pueda hacer la veeduría pertinente. Es básicamente lo que venimos planteando, ¿no? Eso va a significar una reducción ostensible del, digamos, ingente presupuesto militar y replantear y reconducir el presupuesto hacia otras alternativas acordes a un país en paz. Los que legislan, los que te engañan, los que reprimen y que acribillan, nunca podrán apagar esta voz que es de un pueblo que se